Hola muchachos, bienvenidos a este video en donde vamos a resolver un problema de encontrar los extremos de una función polinómica de grado 5. Tenemos que encontrar los extremos de la función y igual a 6x a la 5 menos 10x a la 3. Antes de empezar a resolver el problema, quiero mostrarles a ustedes la gráfica de la función. La gráfica de la función es esta que está ustedes visualizando en pantalla, y lo que queremos encontrar nosotros son las coordenadas de este punto A y de este punto B. Al menos la gráfica sugiere que existen tres puntos extremos. Cuando nosotros vamos a encontrar más bien tres valores críticos, cuando nosotros vamos a encontrar los valores críticos de la primera derivada, nos vamos a encontrar con tres valores. Vamos a encontrar con el de A, con el de B y el de C. Gráficamente se evidencian dos puntos extremos, y el tercer punto que vamos a encontrar como parte de la solución de la derivada igualada a 0 será un valor de inflexión. ¿Qué significa eso? Que en este valor, en el origen, la curva está cambiando su concavidad, ¿sí? Entonces vamos a darle trámite a la solución. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la derivada, que es la que nos va a permitir examinar los valores extremos, los valores críticos. Entonces tomamos y' será igual a 30, x, 5 por 6, 30, x a la 4, menos 3 por 10 da 30, x al cuadrado. Y de esta ecuación podemos empezar a factorizar sacando 30x al cuadrado como factor común, y nos va a quedar x al cuadrado menos 1. ¿Listo? Sabemos que al final de cuentas esto se va a tener que factorizar o se va a resolver una ecuación, porque queremos encontrar la solución de la derivada igualada a 0 de la ecuación. Entonces tomamos 30x al cuadrado y factorizamos x al cuadrado menos 1 como una diferencia de cuadrado, sería x más 1 por x menos 1. Esto lo puedo hacer aquí de una vez. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Encontrar estos valores críticos, que son justamente aquellos puntos o valores donde podemos encontrar extremos. Entonces, valores críticos los encontramos tomando la primera derivada, 30x al cuadrado por x más 1 por x menos 1 e igualándola a 0. De esta ecuación polinómica nos va a resultar tres valores. Nos va a resultar, por el lado de x al cuadrado es igual a 0 cuando x es igual a 0. Es decir, nos aporta el valor crítico x0, que es uno de los que vimos en la gráfica. Ese nos aporta el valor x igual a menos 1, y este factor nos aporta el valor crítico x igual a 1. Observen entonces que tenemos tres valores críticos. ¿Qué tenemos que hacer ahorita entonces? Tenemos que buscar analizar el signo de la primera derivada. Entonces vamos a utilizar el método del cementerio para clasificarlos. Tenemos aquí el valor de 0, tenemos el valor de menos 1 y tenemos el valor de 1. Y lo que vamos a hacer es analizar el signo de la primera derivada en cada uno de los intervalos. ¿En cuáles? En el intervalo de menos infinito a menos 1, en el intervalo de menos 1 a 0, en el intervalo de 0 a 1 y en el intervalo de 1 a infinito. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces colocamos la primera derivada, ya sea factorizada o ya sea, podemos colocar esta para que resulte más fácil. Entonces podríamos colocar el 30, no lo voy a colocar, voy a colocar el factor x al cuadrado. Insisto acá, yo puedo analizar el signo a través de su factorización, o puedo colocar 30x a la 4 menos 30x al cuadrado. Ustedes pueden colocar la función derivada de una vez y darse valores de prueba en cada intervalo y reemplazarlo en la función derivada, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer así si quieren, pero yo lo voy a hacer a través de su factorización porque me resulta más cómodo hacer el análisis del signo a través de la descomposición. Entonces yo aquí tengo x al cuadrado, tengo el factor x más 1, tengo el factor x menos 1. Fíjense que no tomo el 30 porque el 30 es positivo, entonces no necesito considerarlo al momento de analizar el signo. Necesito saber qué pasa entonces entre cada intervalo, ¿sí? En cada uno de los intervalos que aparecen allí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Darme un valor de prueba antes de menos 1.
Antes de menos 1, el x al cuadrado, y podríamos hacerlo de una vez. Sabemos que x al cuadrado siempre va a ser positivo, entonces no importa el número que se tome, sea positivo o negativo, x al cuadrado siempre va a ser positivo, entonces será positivo en cada uno de los intervalos. Ahora tomo un valor de prueba para antes de menos 1. Entonces para antes de menos 1 puedo tomar el menos 2 y lo reemplazo tanto en este factor x más 1 como en el factor x menos 1. Entonces si tomo el menos 2 como valor de prueba, me va a tomar menos 2 más 1, menos 1, signo negativo, y menos 2 menos 1, al reemplazarlo en el último factor, le va a dar menos 3, que es negativo. Ahora tomo un valor de prueba entre menos 1 y 0. Puedo tomar, por ejemplo, el menos 0.5. Entonces el menos 0.5 más 1 le va a dar 0.5 positivo, entonces va a ser positivo acá. Menos 0.5 menos 1 menos 1.5 le va a dar negativo. Ahora entre 0 y 1 puede ser el mismo 0.5, pero esta vez positivo. 0.5 más 1 da 1.5 positivo, y 0.5 menos 1 le va a dar menos 0.5, le va a dar negativo. Para después de 1, este va a ser, x más 1 va a ser positivo y va a ser positivo. Entonces fíjense que el producto finalmente de estos factores, que es la primera derivada, sus signos me va a dar el resultado o el signo de la derivada en cada intervalo. Entonces si yo multiplico en este caso más por menos menos, y menos por menos le va a dar más, entonces significa que la derivada es positiva antes de menos 1, por lo tanto la función es creciente. Ahora, entre menos 1 y 0, más por más da más, por menos menos, la derivada es negativa, significa que la función es decreciente. Más por más da más, y más por menos es menos, entonces significa que aquí la derivada entre 0 y 1 es negativa, por lo tanto la función es decreciente. Y para después de 1 la derivada es positiva, por lo tanto la función es creciente. Observe lo que les mencionaba desde la gráfica. El valor de 0 no es ni máximo ni mínimo, porque ya es decreciente desde menos 1 a 1, como ustedes lo pueden ver. Desde menos 1 a 1 la curva es decreciente, y aquí hay un cambio de concavidad, entonces ella sigue decreciendo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos evidencia gráfica de eso. ¿Qué pasa entonces con menos 1? Pues antes de menos 1 la función crece, después de menos 1 decrece, por lo tanto en menos 1 significa que, para hacer ya la parte de la conclusión, en x igual a menos 1 hay un máximo, como ustedes también lo pudieron ver en la gráfica. Y en x igual a 1, como antes de 1 es decreciente y luego es creciente, entonces significa que en 1 hay un mínimo. ¿Listo? Estos son valores donde se alcanza el máximo, y x igual a 1 donde se alcanza el mínimo. Ya lo otro es encontrar el valor de la función en x igual a menos 1 y en 1. Para poder encontrar el punto como tal, lo que vamos a hacer es tomar la función f, que es esta función, ya la función original, y la vamos a evaluar en menos 1. ¿sí? Entonces si tomamos la función y la evaluamos en menos 1, voy a hacer el reemplazo de una vez. Si reemplazo menos 1 por la x y queda la 5, le va a dar menos 1, menos 6 le va a dar el primer factor, y esto le va a quedar más 10, ¿sí? Porque menos 1 elevado a la 3 le va a dar menos 1, por este menos 10 le va a dar 10 positivo, entonces esto le va a quedar igual a 4. Significa que el punto máximo relativo tendrá coordenadas menos 1,4. ¿sí? Entonces si nosotros nos vamos a la gráfica, menos 1,4 es este punto que está acá, ustedes lo pueden ver. Muy bien, y si reemplazo ahorita la función evaluada en 1, evalúo en 1, f de 1 será 6 menos 10, que será igual a menos 4. Por lo tanto el punto de coordenadas 1, menos 4 será el punto mínimo relativo, mientras que el punto menos 1, 4 será el punto máximo relativo. Entonces ahí se evidencia pues los dos extremos de la función, y el caso de 0 pues nos damos cuenta que no es ni máximo ni es mínimo, porque la función decrece antes y después del valor de 0. Esto es un problema de una función polinómica donde se pide encontrar los valores extremos.
a partir del criterio de la primera derivada. Espero sea claro para ustedes, compartan el video, denle like o denle me gusta y espero haya sido más claro para ustedes la clasificación de extremos. Muchas gracias.